Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética y les doy la bienvenida a un webinar más de la serie enfocada en ensayos clínicos, que es un esfuerzo colaborativo del Programa Regional de Bioética que hace parte de la Unidad de Ciencia y Conocimiento para el Impacto del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud y de la Unidad de Calidad y Regulación de Medicamentos y Tecnologías del Departamento de Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS. En esta oportunidad quiero iniciar recordándoles que no vamos a ofrecer un certificado por su participación y que, eh, tendremos una grabación de esta sesión para quienes no hayan podido unirse el día de hoy, y distribuiremos la grabación por medio de nuestra lista Investigación Ética, y vamos a compartir el enlace para que puedan suscribirse a la lista. Además, la grabación estará disponible en el sitio web del Programa Regional de Bioética de la OPS y en el portal de ensayos clínicos de las Américas, también de la OPS. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con una pequeña presentación sobre los antecedentes regionales para este webinar. El tema que nos convoca el día de hoy es el de los protocolos preaprobados. Vamos a discutir la importancia para las emergencias, la importancia en general para nuestra región, y vamos a discutir qué desafíos pueden tener implementar los protocolos preaprobados en nuestra región. Ahora bien, le agradezco a mis colegas si me apoyan compartiendo mis diapositivas. Como decía, quiero contarles un poco desde la región de las Américas dónde inicia nuestro involucramiento con el tema de los protocolos preaprobados. Siguiente, por favor. Muchos recordarán que durante el brote del Zika, que afectó nuestra región, muchos discutimos la urgencia de hacer investigación y producir conocimiento rápidamente. La necesidad de entender qué estaba pasando, cómo se causaba el síndrome congénito de Zika. La OPS en ese entonces inició el trabajo de desarrollar protocolos estandarizados. Este fue un desarrollo colaborativo con la región y fue un esfuerzo importante para que todos usemos la misma manera de producir conocimiento y de recolectar datos y tengamos datos comparables. Sin embargo, en esa oportunidad arrancamos sobre la marcha y no hubo tiempo de discutir las preaprobaciones. Tan pronto estuvieron los protocolos listos, fueron aprobados como tal y fueron implementados. Siguiente, por favor. Sin embargo, en la región hemos tenido otra oportunidad de usar protocolos preaprobados que creo que no ha sido discutida ampliamente. Sabrán ustedes de la enfermedad renal crónica en comunidades agrícolas de Centroamérica. Tenemos un par de documentos de los cuerpos directivos de OPS sobre el tema. Y en este caso, para poder entender mejor las causas y la manifestación de este tipo específico de enfermedad renal crónica, la OPS desarrolló algunos protocolos maestros que ayuden a los investigadores que se encontraban en el campo a hacer la investigación rigurosa de manera rápida. Estos protocolos fueron preaprobados por parte del Comité de Ética de la OPS. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ahora retomamos en la región la discusión sobre los protocolos preaprobados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ustedes, como recordarán, saben que la OPS
la región de las Américas hizo mucha investigación rápidamente y recordarán esta publicación de varios de nosotros en la OPS que muestra cuántos ensayos clínicos se iniciaron rápidamente. Esto es un estudio sobre los primeros 6 meses de los ensayos clínicos en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, recordarán también, y esto fue motivo de muchos de nuestros diálogos regionales que iniciamos en octubre del 2020, que muchos de esos ensayos eran muy pequeños, eran repetitivos y tenían diseños que no eran apropiados para lograr los objetivos del estudio. Con frecuencia faltaba un mecanismo de control. Esta experiencia nos llevó en la región a renovar esta discusión sobre los protocolos preaprobados para las emergencias sanitarias. Siguiente, por favor. Y si ustedes recuerdan, en nuestra orientación, Catalizar la investigación ética en emergencias, que fue publicada en el 2022, donde tenemos una agenda regional pendiente que está enfocada en los temas que en nuestra región identificamos como urgentes, como prioritarios, como centrales. Entonces, en esta orientación, resaltamos a fin de resolver los problemas que nos afectaron como región durante COVID, resaltamos la urgencia de desarrollar protocolos preaprobados como parte de nuestro trabajo de prepararnos para emergencias futuras. Y para los que no conozcan esta orientación, ahí está la página web para acceder al sitio web de la publicación, donde está tanto la publicación en los 4 idiomas de la organización como una serie de subproductos de la misma publicación. Siguiente, por favor. Tomo acá una cita de nuestras recomendaciones en la sección de nuestra agenda regional pendiente. La comunidad científica, las organizaciones internacionales y las autoridades de salud deben desarrollar protocolos de investigación genéricos, también los llamamos protocolos maestros, para las eventuales emergencias de salud, así como lo hicimos durante el brote del Zika. Y para que estos protocolos estandaricen los aspectos metodológicos principales. Se recomienda incluir a un eticista al momento de desarrollar los protocolos y enviarlos a un comité de ética de la investigación para su aprobación preliminar. Cuando ocurra una emergencia, estos protocolos deberán adecuarse según corresponda y ser revisados y aprobados rápidamente por el SEI en su versión final. En el contexto de esta publicación nos referíamos al aspecto de la aprobación ética que aplica a toda la investigación con seres humanos. Sin embargo, lo mismo aplicaría para la aprobación regulatoria en los casos que competa, y esto es un tema que vamos a abordar en esta sesión. Sin embargo, luego de esta introducción, quiero presentarles a la doctora Nina Resnick, que I'm going to switch to English to make it easier for her. So Nina Resnick Voy a is the pasar Head al of Clinical inglés. Development Science at CEPI. Es una científica. CEPI es una coalición para iniciativas de aprobación previa y se refiere también a la preparación para futuras emergencias. Y es un gran placer tenerla con nosotros para presentar los protocolos preaprobados de ensayos clínicos para evaluación de vacunas. Gracias por la oportunidad de presentar. That's about all I manage in Spanish. Esto es todo lo que yo puedo decir en español. Vemos las notas para el expositor. A ver, voy a tratar nuevamente para hacerlo en modalidad presentación. Can you see now? I'm going in presentation mode. Pueden ver ahora, estoy en modo presentación. Perfecto ahora. Muchas gracias. Okay.
Still fine? ¿Está bien? Okay. So thank you for the introduction, Carla. Gracias por la So as you presentación, know, Carla. CEPI Como se sabe, has CEPI a vision statement, which means that we tiene are una looking at a world declaración de in which visión. epidemics and Buscamos un pandemics mundo are en no el longer cual a las threat to epidemias y las humanity, and pandemias our mission ya is no to sean más accelerate una development of amenaza vaccines a la and other humanidad. public health Y measures nuestra against misión es epidemics. acelerar el desarrollo de vacunas para So epidemias y they are pandemias. accessible actually to Así everyone who que needs. para que So we sean have like accesibles a spending a lot of todos time los que los on the base necesiten. mission Y since pasamos you mucho have heard tiempo of it. en la I just want misión de to 100 briefly días. introduce and show you this Quiero slide because I think mostrarles that esta slide actually diapositiva que puts the 100 days mission in a very nice ilustra context. muy You've bien la heard it several misión times de already, los 100 but días. I think the analogy of the 100 days mission La really comes analogía together con la wonderfully. So it's really emisión quite de los 100 direct. días, la So analogía con just una as carrera de one race automóviles car es muy successfully did interesante. pit stop times Un, by un automóvil de 97% carrera of running races you see on the exitosamente left in the 1950s redujo to el just 2 tiempo seconds nowadays. pasado de un minuto en la We also década see del that the vaccine 1950 development hasta 2 process can be segundos hoy. significantly Y esto accelerated esta es too. la So analogía we con actually need nuestra to use the misión. same principles that Nosotros brought tenemos innovation to the protocolos common que important concept, and that is, aportaron you can call that innovación research, development, con testing, manufacturing, or investigación, regulatory. But in a desarrollo, sense, aspectos it's de the preparedness fabricación that y brought the change that we normally want, regulatorios, y and también la actually that's the same thing preparación that will bring indujo un change cambio, y es lo to mismo que va a for the 100 inducir days un mission. cambio So a la Carla, you misión de los 100 mentioned días. about it, but Carla, taking tú la now COVID as an mencionaste example brevemente, and pero also the ahora catalyst, tomando where la a COVID como vaccine ejemplo, was made como available in catalizador, record time. donde hubo So you see vacunas here on the disponibles en graph, tiempo he récord. condensed and En el accelerated the gráfico development time se even ve que further se to really condensó y come acelerar el 16 tiempo de deployment desarrollo, within incluso más para el despliegue de within the 100 vacunas days, so to call it. dentro And de you see on los the right side 100 that días. millions of lives would have been actually saved. Si esto hubiera So sido what does that realidad, a la mean derecha se ve que se to hubieran actually salvado achieve that? I millones mentioned de vidas. preparedness, and it will Para have lograr esto, three bueno, se parallels here. necesita So una we have to work preparación, on the preparedness side that un includes, and cambio you de see it on the paradigma. left. Tenemos que Sorry to trabajar. interrupt you a little bit, but I Perdón, think you need to Lina. speak a little bit Creo slower que for our necesitas interpreters. hablar un poco Okay, más thank you. despacio I'll para try to do nuestros so. intérpretes. Sí, I already pre-warned the interpreters that I'm ya les speaking avisé de quite antemano que yo fast. hablo rápido, pero bueno, trataré de ir más On lento. this slide here, Acá what you se see on the ve left is a la actually izquierda the preparedness side. So el that aspecto de la includes preparación, que preparing incluye scientific toolkits, la preparación de including the instrumentales pre-approved científicos protocols, for y instance. ver los That protocolos includes developing preaprobados, que infrastructure as well as incluyen el policy. desarrollo de And then infraestructura y de that would enable políticas. us to actually Eso nos break the permitirá firewall between the development and the salvar operation. el obstáculo And entre all of that desarrollo together then will e enable us implementación. to Todo respond eso to nos va a an outbreak permitir quicker. a responder más We can rápidamente a then un actually brote, start y building on podemos established empezar scenarios entonces a and establecer adapt escenarios and create and y test adaptar y crear plasmid-specific vaccines un much quicker. conjunto de Nearing then the vacunas que second 100 days, responden we a can release the patógenos vaccine or específicos. deploy the En vaccine, los and during that siguientes time we can again 100 then días expand podemos clinical liberar in the la sense of clinical vacuna, trials, or there were aplicarla, vaccines involved desplegarla. here. Pre-approved También protocols come podemos into play. recibir evidencias sobre When ensayos we clínicos now y focus, protocolos en let's focus tiempo now real. Ahora on the pre-approved centrémonos protocols per se. en los So, protocolos which are preaprobados en sí then one mismos, essential element of que preparedness. son un The elemento pre-approved esencial de clinical la trial preparación. protocols are Los protocolos scenario-specific preaprobados study de ensayos designs for clínicos clinical son trials that estudios have para been ensayos vetted by clínicos regulatory que han agencies and sido ethical bodies. Due to their preaprobados por pre-approved agencias status, regulatorias. these Visto su protocols can condición de be rapidly preaprobación, implemented estos when a protocolos se new pueden candidate implementar rápidamente emerges cuando or surge una during nueva emerging vacuna outbreaks. o So by durante having brotes these protocols emergentes. actually Y a pre-approved, través de la that then allows the quicker preaprobación de estos initiation of protocolos se trials, permite ensuring that vaccines un can inicio más actually reach rápido de the ensayos public y faster in times asegurarse de when que la of vacuna urgent need. pueda llegar al público So más what are rápidamente en actually casos key de components of necesidades these urgentes. Uno de pre-approved los protocols? I already componentes mentioned claves de estos earlier. So protocolos it will be preaprobados ya scenario-specific
se mencionó antes son, por ejemplo, puntos finales según escenarios específicos y medidas de resultados intermedios. Se necesitan planes de análisis estadísticos predefinidos para dar congruencia y claridad para la evaluación de los resultados. Y necesitamos procedimientos armonizados de monitoreo de la seguridad, que son cruciales para la protección de salud. Y también se recaba un acervo de conocimientos para iniciativas de seguridad, también protocolos modulares y simplificados, y también tenemos que tener protocolos prenegociados para poder iniciar rápidamente esos controles durante brotes con protocolos preaprobados y predeterminados. CEPI está trabajando con varios patógenos de emergencia, como por ejemplo acá el virus ébola del Sudán, virus de Lassa, el chikungunya de más importancia para la región también, el virus Nipah. Tomemos un ejemplo. Un brote puede pasar en cualquier parte del chikungunya donde está el mosquito. Por ejemplo, en Paraguay hubo varios casos el año pasado, algo desacostumbrado en cuanto a patrón de enfermedad. O puede ser un pequeño brote como en Italia, donde hubo un pequeño brote en 2100, o podíamos tener un gran brote con muchos millones de afectados. Por ejemplo, en Mauricio, distintos brotes necesitan distintas estrategias de ensayos clínicos, por ejemplo, diseños que buscan la aptitud, la preparación en el terreno, involucrando a muchas partes interesadas. Lo que yo quiero ejemplificar con esta diapositiva es que se requieren distintos enfoques. No hay una sola estrategia que responda a distintos virus. Se trata de múltiples capas con distintas enfermedades. Quiero ahora explayarme un poco y centrarnos en lo que hay que tener en cuenta en términos de diseño para un escenario específico. Es para generar evidencia crítica para requisitos pre o post aprobación. Distintos patógenos y distintos brotes tienen distintas características. Necesitamos tener en cuenta las plataformas de vacunas, características específicas, con un desarrollo temprano o tardío. ¿Cuál es el espacio de coeficiente de riesgo normativo al considerar características de brotes específicos? Se trata de características locales, regionales o multinacionales. Se está frente a una epidemia, una pandemia autolimitada de corta duración o plurianual. Todo esto hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la transmisión, la virulencia también, el del patógeno, el código de reglamentaciones federales y también qué cambio de cepas que pueden influir en el curso del brote. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y puede requerir distintas estrategias clínicas y por ende distintos escenarios. Lo que es importante recalcar y considerar para protocolos preaprobados es interactuar con las partes interesadas desde el vamos, incluidas autoridades reguladoras, entidades regionales, líderes clave de opinión, investigadores, desarrolladores de vacunas y comunidades. Todo esto tempranamente para tener un insumo integral de todos y alineación en el diseño del estudio y la aceptabilidad para todos. Los protocolos tienen que tener incorporada flexibilidad para adaptarse a distintas necesidades
Hay que planificar para hacer modificaciones adaptativas en base a datos epidemiológicos para responder a distintas situaciones. Y también necesitamos incluir agilidad en el diseño de los estudios para adaptarnos en función de distintos hallazgos. Cuando la incidencia de poblaciones de alto riesgo es distinta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque incidirá en la eficacia de la vacuna. Para terminar, quiero mencionar brevemente lo que está haciendo ahora CEPI. Esta es una sinopsis de nuestros proyectos e iniciativas en curso para mejorar la preparación clínica. Somos una organización mundial. La C es coalición. Nos tomamos esta característica muy en serio y fomentamos intercambio entre personalidades científicas, organizaciones y gobiernos para atacar enfermedades infecciosas. Proyectos actuales presto para acelerar la estimación de la eficacia de vacuna, simulando la eficacia en clínica, en ensayos clínicos y también buscamos ensayos clínicos innovadores. Estamos desarrollando enfoques innovadores a los diseños de ensayos clínicos para acelerar el desarrollo y aprobación de vacunas. Hemos lanzado un protocolo preaprobado de respuesta rápida para un brote de Nipah en Asia y de MERS en Arabia Saudita, por ejemplo. Estos protocolos se supone que incluyen elementos de acceso directo, de enchufar y usar, y también usamos protocolos generados por inteligencia artificial para aumentar la eficiencia. Y por último, pero no por ello menos importante, queremos establecer una biblioteca de protocolos listos para su uso, preaprobados y con escenarios prealineados para tener ensayos clínicos sensibles en materia de tiempo. Queremos tener una biblioteca que nos ayude a aplicar protocolos sin necesidad de ninguna negociación. Y por último, quiero subrayar con una estrecha colaboración con nuestros colegas de paneles. Esto es muy importante. Muchas gracias y gracias por la oportunidad para presentar. Muchas gracias, Nina, por tu presentación tan ilustrativa y estamos felices en la OPS de colaborar con CEPI. Ahora vamos a invitar a nuestra colega Sara Carracé, programa regional de bioética de la OPS, donde se desempeña como consultora. Quiero darle la bienvenida a Sara. Ella nos va a hablar de los aspectos éticos. Sin embargo, quiero antes que nada, antes de continuar, recordarles que por favor usen la función de preguntas y respuestas para hacer preguntas que nuestros panelistas responderán luego. Muchísimas gracias. Adelante, Sara. Gracias, Carla, por la presentación. Es un gusto estar aquí nuevamente, me parece. Ven bien mi presentación ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a tocar, digamos, los desafíos éticos o cuál es la perspectiva desde la ética de la investigación sobre los protocolos preaprobados de ensayos clínicos. Y creo que para empezar es importante tener los conceptos claros. Y cuando hablamos de la preaprobación ética, no nos estamos refiriendo a una aprobación ética tal cual la conocemos, sino que se trata de una preaprobación, una aprobación, digamos, preliminar inicial. Pero vayamos en orden. Nina nos ha introducido el tema, y Carla también, de los protocolos genéricos.
Y cuando hablamos de un protocolo genérico, es este protocolo de investigación marco o de base que va a establecer los objetivos, los métodos y procedimientos de investigación de manera general. Acá a la derecha yo tengo una figura en donde el protocolo genérico vendría a ser, digamos, el esqueleto de la investigación y luego este protocolo genérico se va a llenar con especificaciones para poder realizar el estudio en un lugar específico, con una población específica, teniendo documentos de consentimiento informado adecuados al contexto. Entonces, del protocolo genérico, que es el esqueleto, digámoslo así, de la investigación, pasamos al protocolo contextualizado, que es este protocolo individualizado, protocolo final, ya un ser humano con todos los órganos, con todo lo que eso significa. Entonces, esta diferencia entre protocolo genérico y este paso de protocolo genérico a protocolo contextualizado es clave para poder entender a qué nos estamos refiriendo con la preaprobación ética y con esta aprobación ética definitiva. La preaprobación ética es la revisión y la aprobación final del protocolo genérico, de este esqueleto, ¿no? Por parte de un comité de ética. Este protocolo genérico, que es preaprobado, no implica que ya se trata de una investigación que puede empezar a implementarse, sino que es una aprobación inicial que no es suficiente y que luego va a tener que ser revisada de nuevo, aprobada definitivamente cuando este protocolo genérico ya pase a ser un protocolo contextualizado. Entonces, una preaprobación no es, digamos, una luz verde para iniciar la investigación, sino que es la preaprobación del esqueleto de los aspectos generales claves del protocolo que luego va a estar rellenado, por decirlo así, con todas estas especificaciones particulares. Entonces, tener claro qué significa una preaprobación ética y esta diferencia con la aprobación ética definitiva del comité de ética es importante para poder, digamos, entender cómo debería ser este proceso de revisión ética. ¿Y cómo debería ser ese proceso de revisión ética? Lo primero es que se va a hacer esta solicitud, se va a enviar este protocolo genérico al comité para que el comité de ética lo revise y pueda aprobarlo de manera preliminar. El comité, al momento que lo preaprueba, puede requerir que ciertos elementos o ciertas consideraciones sean tenidas en cuenta para el protocolo contextualizado final que va a volver al comité de ética para una aprobación ética definitiva. El protocolo genérico siempre vuelve al comité de ética para que pueda tener esta aprobación definitiva y así iniciar la implementación, ¿no? Cuando este protocolo genérico recibe la preaprobación y el protocolo es luego contextualizado en una emergencia, este protocolo contextualizado, individualizado, debe ser enviado al comité para que sea revisado y aprobado de manera definitiva, como cualquier otra investigación con seres humanos. Sin embargo, este proceso debería ser más ágil, esta, digamos, aprobación definitiva debería ser más ágil. ¿Por qué? Porque yo ya lo preaprobé, digamos, ya estoy al tanto del protocolo genérico, ya sé de qué va y a través de una revisión expedita podríamos asegurar una mayor rapidez en el proceso de revisión ética. Pero lo que quiero que quede claro es que una preaprobación no implica que la investigación va a iniciarse al día siguiente, que la preaprobación de un protocolo genérico requiere que el protocolo vuelva al comité para que así se le pueda otorgar esta aprobación definitiva y que este proceso para la aprobación definitiva debería ser un proceso más corto, más rápido, más expeditivo. Acá hay como una línea de tiempo en el cual está dividido en dos, en situaciones de no emergencia y de emergencia. La idea sería que en épocas de no emergencia se desarrolle este protocolo genérico,
se solicite esta preaprobación ética al comité de ética y el comité de ética otorgue esta preaprobación ética. Cuando ya estamos en la emergencia, este protocolo genérico se va a contextualizar, vuelve al comité y esta contextualización, si así lo indicó el comité, debería incluir los comentarios que fueron dados durante el proceso de preaprobación. Se solicita la aprobación ética, la aprobación final del protocolo contextualizado. Este se hace a través de una revisión expedita, una revisión más rápida, y se otorga, de ser todo éticamente aceptable, por supuesto, la aprobación ética. El ensayo clínico o el estudio inicia y, por supuesto, el comité de ética tiene también la tarea de monitorear la ejecución de la investigación. Ahora, este sería más o menos el panorama de cómo sería este proceso, pero tal vez es importante referirnos a algunos desafíos que podrían surgir y que surgen de hecho con este tema de la preaprobación ética. Y lo primero que creo que es importante mencionar es sobre la especificación de este protocolo genérico. ¿Qué tan detallado debe ser un protocolo genérico? Podríamos preguntarnos, siguiendo esta imagen del esqueleto, cuáles son los huesos o partes que deberían estar presentes en este proceso de pre-revisión. Necesitamos la columna vertebral, la cabeza, las extremidades, y eso nos lleva a pensar que evidentemente en algunos casos va a ser muy obvio que un protocolo genérico es insuficiente, ¿no? Es muy vago, no nos dice nada, no está detallado este diseño metodológico o tiene estos componentes que Nina nos mencionaba en su presentación. Podría ser un borrador de un protocolo genérico, pero no es un protocolo genérico. Y en otros casos también estará muy claro cuando, digamos, el protocolo genérico tiene una estructura metodológica bien detallada, los criterios de inclusión y exclusión, aunque amplios, genéricos, permite esa flexibilidad para, digamos, para el protocolo contextualizado. Entonces, digamos, es un protocolo genérico que hace un buen trabajo. El problema va a radicar en aquellos protocolos que, por decirlo así, van a estar en una zona gris y como comité de ética nos va a tocar pensar si es que realmente estamos frente a un protocolo genérico o que aunque no tenga aún estas especificaciones contextuales, digamos, nos da una descripción detallada suficiente del diseño del estudio que luego va a ser adaptable a la investigación en particular, ¿no? O si es que por el contrario lo que tenemos al frente es todavía un protocolo vago que requiere más trabajo. Además, creo que es importante mencionar que esta determinación sobre, digamos, qué huesos son los necesarios en un protocolo genérico no siempre es fácil porque va a depender mucho de la clase del estudio o del ensayo clínico, de los riesgos, de si se trata de un protocolo para, digamos, el desarrollo de una tecnología sanitaria muy novedosa o si es que se trata de intervenciones ya bastante estudiadas. Entonces, pareciera ser que no hay una fórmula única que aplique a todos los casos y que como comité sepamos entonces cuándo es que estamos en un protocolo genérico y saquemos este checklist con 1, 2, 3, entonces es un protocolo genérico o no lo es. ¿Y eso qué significa? Eso significa que debemos, como miembros de comités de ética, como comités de ética en general, exponernos a estos protocolos genéricos e ir aprendiendo sobre la marcha. Y esto me lleva al segundo desafío, ¿no? Que es cómo es que ajustamos estos procesos de los comités. En nuestros POE, en los procedimientos de los comités, debemos incluir esta figura de preaprobación. Porque, claro, para exponernos a estos protocolos debemos, en principio, tener la posibilidad de que estos protocolos sean presentados a nuestros comités y que nosotros los podamos revisar. Eh, y creo que podemos ir construyendo estos procedimientos operativos tomando en consideración estas cuestiones que mencionaba al inicio, teniendo clara
las diferencias entre una preaprobación y una aprobación final y cómo es que debería ser este proceso de revisión que incluya la preaprobación y la aprobación ética definitiva. Y teniendo en cuenta, por supuesto, que no es una preaprobación. De nuevo, creo que con la práctica podremos mejorar estos procedimientos de revisión, pero también quiero resaltar que hay que tener en cuenta que durante COVID los comités trabajaron muchísimo y aprendieron muchísimo también. Y que todo este esfuerzo que implicó hacer revisiones rápidas y rigurosas en la pandemia puede ser más llevadero, ser más fácil si es que hacemos estas preaprobaciones. Eso no solamente va a agilizar la realización de investigaciones que tanto se necesita en emergencias, sino que va a llevar a que los comités estén mejor preparados, organizados para supervisar la investigación, lo que en definitiva va a sumar a catalizar la investigación en emergencias de salud. Eh, para terminar, quiero también resaltar que nada de esto, digamos, está escrito, no hay una receta predefinida, entonces debemos, todos los actores involucrados en la investigación, poder pensar y encontrar soluciones que se ajusten a los contextos de la región para poder llevar a cabo estos procesos de preaprobación de protocolos, de tener protocolos genéricos, y esto implica trabajar de manera colaborativa con los investigadores, con las autoridades regulatorias e ir aprendiendo juntos sobre la marcha. Al final resulta siendo imperativo para estar mejor preparados para emergencias futuras y así poder asegurar que las investigaciones se realicen de manera ética. Y yo con esto acabo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por recordarnos el gran proceso de aprendizaje que hemos tenido como región de las Américas en el contexto de la pandemia de COVID-19, que es lo que creemos que nos sirve de base para ahora tomar acciones decisivas que nos permitan estar en una mejor situación en preparación para una emergencia futura. Es un gusto ahora darle la bienvenida a la doctora Patricia Saidón, que va a hacer una presentación desde el ámbito regulatorio. Quiero recordar y podremos compartir la infografía respectiva en el chat. Quiero recordar que hay una, por decirlo así, sobreposición de los aspectos de aprobación ética y la aprobación regulatoria. Y, y en ese sentido, para los ensayos clínicos como los que que ha descrito Nina, pues hace falta una aprobación regulatoria también para la cual también podemos considerar y usar exitosamente una preaprobación. La doctora Patricia Saidón tiene una amplia trayectoria profesional de muchísimos años en ANMAT y es un gusto tenerla, que sea parte de la unidad de calidad y regulación de medicamentos y tecnologías de la OPS, donde es la persona especializada en los temas de ensayos clínicos. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Y lo que me voy a referir a mi visión sobre los desafíos y la importancia de este tema fundamental de protocolos preaprobados. Teniendo en cuenta que para toda la sociedad y en particular para lo que me voy a referir yo, para las agencias regulatorias, es imperioso durante la pandemia acelerar el acceso a datos de los ensayos clínicos para poder tomar justamente decisiones regulatorias rápidas y que sean a su vez efectivas, garantizar que esos procesos rápidos tengan la calidad suficiente para poder tomar decisiones regulatorias
que sean realmente efectivas. Y en este sentido, los protocolos preaprobados pueden ser una de las medidas que deben tenerse en cuenta para poder arribar a esos datos más rápidamente. Recordemos que hay un sinnúmero de procesos que hay que tomar regulatoriamente durante una pandemia. Algunos de ellos tienen que ver con las formas de aprobar un producto. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la evaluación acelerada y otro es la autorización de uso de emergencia. El ejemplo puede ser, por ejemplo, la autorización de uso de emergencia que la FDA o EMA otorgaron durante la pandemia para las vacunas, y esto aceleró la disponibilidad de vacunas seguras y eficaces. Ahí ustedes ven una vacuna desarrollada, lo comentó Janina, en el tiempo normal y cuánto aceleró este proceso, la disponibilidad de las vacunas para la sociedad en general. Este proceso hubiese sido más rápido aún si hubiésemos contado con los protocolos preaprobados, y esto es una de las enseñanzas que nos dejó también la pandemia. Hay en la región, al 2020 se hizo una encuesta que está publicada sobre los mecanismos regulatorios de aprobación que utilizaron las autoridades regulatorias nacionales, y contestaron 21 países de nuestra región, y ustedes ven ahí que a ese momento se usaban mecanismos excepcionales de reliance entre diferentes países. Se utilizó en el 60% aproximadamente la autorización de uso de emergencia. Otros registraron con registros de condiciones normales, otros utilizaron procedimientos abreviados. Pero sin duda, después de ese proceso, muchos de los países incorporaron a la normativa procesos para poder evaluar durante las emergencias y que los productos llegaran más rápidamente. Siempre la autoridad regulatoria tiene que tener en cuenta que esos productos tienen que tener las mismas condiciones de calidad, seguridad y eficacia que un desarrollo normal. Otro aspecto que también aprendimos durante la pandemia fue realizar estudios multicéntricos que traigan mayor eficiencia y representatividad de los datos para la región, y se fue trabajando sobre la complejidad logística y regulatoria de estos protocolos. Y finalmente, como fue por ejemplo el Solidarity. Y finalmente también, bueno, empezó a trabajarse en la región los estudios adaptativos. Poco conocíamos de estos estudios, había estudios oncológicos, sí, pero realmente emergieron con muchísimo, en un número muy importante de los casos, los diseños adaptativos dentro de estos estudios multicéntricos. Y esto obligó a las autoridades regulatorias a prepararse en términos de poder leer esos diseños, poder evaluar los resultados de esos diseños, que, bueno, cuyos parámetros estadísticos no son similares a los parámetros estadísticos de los estudios los estudios clínicos aleatorizados que convencionalmente veíamos. O sea, hubo un aprendizaje de todo esto que nos permitió mejorar la eficiencia de las autoridades regulatorias durante la pandemia. Igualmente, estos estudios adaptativos quedaron después de la pandemia.
porque hubo un aprendizaje de cuáles eran las ventajas de estos diseños en algunas enfermedades en particular. Y se utilizaron también, como dijimos, los mecanismos de reliance, aunque no en la medida que podrían haberse utilizado. Siempre digo que debemos aprender a utilizar más estos mecanismos de colaboración entre las agencias regulatorias, de poder aceptar los datos de agencias de alta vigilancia sanitarias, fundamentalmente en los temas de seguridad, pero en todos los temas, en los temas de evaluación, en los temas de inspección, en los temas de análisis de resultados, y también se realizaron numerosas iniciativas de armonización de guías comunes para poder utilizar decisiones comunes armonizadas. Y finalmente también comenzaron a utilizarse estos datos del mundo real, porque bueno, ya sabemos que los protocolos tienen criterios de selección muy estrictos, no representan enteramente a todo el que lo va a utilizar después, y en ese sentido comenzaron a utilizarse estos datos del mundo real fundamentalmente en lo que hace a aspectos de seguridad, pero después se extendieron y ya muchas regulaciones sacaron guías con respecto a la utilización de datos del mundo real para complementar la evidencia de los ensayos clínicos. Es decir, tenemos algunos instrumentos importantes para acelerar los procesos. Sin embargo, vimos que todo esto hubiese sido más rápido si hubiésemos tenido protocolos preaprobados que nos permitan utilizar todos estos mecanismos después, pero más rápidamente. Y estos protocolos preaprobados van a tener la ventaja entonces de reducir el tiempo entre que identifico la amenaza y que se inicia la investigación, que son tiempos largos a veces en nuestra región. Y van a tener la ventaja de estandarizar conceptos y resultados entre los países de la región y tener una mejor coordinación internacional de muchos centros bajo un mismo marco regulatorio y ético. Pero por supuesto, esto también trae desafíos a los cuales yo me quiero referir. En primer lugar, entonces, no podemos esperar a tener el marco normativo para que se puedan instrumentar los protocolos preaprobados a que esté la amenaza, que es lo que muchas veces nos pasa. Viene la amenaza y ahí nos ponemos a pensar en el marco normativo. Y entonces celebro que haya ámbitos de discusión como este para empezar a pensar en un tema que no es habitual, en un tema que no tiene tanto escrito, pero que debemos pensar como región para ver cuál es el marco normativo o cuáles son las distintas posibilidades de marcos normativos para poder la agencia regulatoria tener estos protocolos preaprobados para poder utilizar en caso de pandemia. En ese sentido, yo después en la implementación voy a dar una propuesta, pero la va a ampliar Laura Traversi de ANMAT, pero quería referirme previamente a otras dos cuestiones. La otra cuestión es que los protocolos preaprobados requieren también de un seguimiento, es decir, yo preapruebo, pero tengo que saber lo que va pasando constantemente para ir reuniéndome con los patrocinadores de dichos protocolos para ir actualizando la información conforme va evolucionando el conocimiento científico y regulatorio sobre esa propia pandemia. Y bueno, tengo que, como dije, preparar, pensar cuál va a ser la estructura regulatoria en un todo, cuál va a ser la normativa,
qué sector o sectores de la agencia regulatoria van a estar involucrados, qué procedimientos, si tiene que haber formatos para la presentación, si tiene que haber otras figuras que ahora vamos a ver. O sea, factores claves para la implementación es que haya una actualización constante con una adaptación local de ese protocolo preaprobado a las realidades y contextos de la región y de cada país en particular, y que haya una capacidad institucional con marco normativo, con procedimientos y con la estructura para poder ver, designada para poder ver esos protocolos. Entonces, en la instrumentación, yo entiendo que las autoridades regulatorias pueden evaluar y aprobar protocolos genéricos antes de que ocurra una emergencia, que son protocolos que obviamente deben cumplir con las buenas prácticas clínicas, deben estar alineados con las normativas nacionales acerca de la presentación de protocolos, pero que requieren de ese marco normativo especial que tenemos que empezar a pensar como una guía, como una norma, como un instrumento que tenga la agencia regulatoria para no ponérselo a pensar en ese momento que ocurre. En este sentido, yo creo que una opción es la que ya tiene instrumentada ANMAT, no específicamente para esto, pero puede utilizarse, lo va a hablar Laura más adelante, pero sí que el patrocinador pueda pedir, tenga la posibilidad de pedir una reunión, no una reunión convencional, una reunión bajo normativa en donde se discuta todo el plan que tiene con respecto a la pandemia, que discuta cuál es el esqueleto y las principales condiciones de ese protocolo preaprobado, que discuta dónde o qué cuestiones logísticas tiene pensado para el protocolo preaprobado, y eso quede normativamente preaprobado, y entonces durante la emergencia, una vez declarada, el protocolo se activa mediante una tal vez notificación simplificada en lugar del proceso completo. Esta es una posibilidad, por supuesto, adecuando ese protocolo a todas las cuestiones generales de la pandemia, completando todos los ítems que fueron quedando, presentando, esa es mi propuesta, una carta de activación y las adaptaciones específicas si fueran necesarias. La otra es la utilización que ya tiene ANMAT como figura y que ahora va a hablar, de la figura de presentación previa, discusión, consensos, la necesidad entonces de que ustedes piensen, los reguladores que estén aquí y todos en general como sociedad, la necesidad de que haya un marco, que se discuta los marcos normativos posibles, pero que haya un marco normativo que dé lugar entonces a la activación acelerada. Bueno, estas son las cosas que tenía para decir. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Patricia, y gracias por reflexionar sobre la experiencia que ya tenemos desde el ámbito regulatorio en la región, sobre la que podemos construir ahora para mejorar, para seguir dando pasos adelante. Creo que estamos en una excelente posición para hacer una diferencia y tomar acción ya para que en una emergencia futura nuestra región esté en mejor situación. Tenemos muchas preguntas, les agradezco que las sigan agregando por medio de la función de preguntas y respuestas, y yo quiero ahora invitar al doctor Hans Vázquez, que iba a decir desde su perspectiva de investigador, pero honestamente desde sus múltiples perspectivas quizás también nos va a compartir sus reflexiones sobre el tema.
pensamos que era preciso invitar a alguien que hablara desde la perspectiva del investigador, de la perspectiva de un comité de ética y desde la perspectiva de una agencia regulatoria. A Hans, a quien recordarán de algunos seminarios previos, es investigador de Impacta, pero tiene además una trayectoria desde la gobernanza de la investigación, ha sido previamente jefe del Instituto Nacional de Salud de Perú. Y bueno, adelante Hans, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a la Organización Mundial de la Salud por la invitación. Justo estaba escuchando atentamente las últimas intervenciones. No recordaba que me tocaba inicialmente. Bueno, seré más o menos breve, ¿no? Yo trabajo en un consorcio de instituciones desde hace ya algunos años que realizan investigación principalmente en enfermedades infecciosas, ¿no? Patrocinados por el NIH americano. Me ha parecido muy importante lo último que decía también Patricia Saidón y Carla, de que estos procesos de preaprobación no son nuevos, digamos, desde el ámbito regulador, no solo regional, sino mundial, existen en el ámbito de la autorización de medicamentos, autorizaciones condicionales, más aún en el marco de la pandemia. Si bien no hay mucha experiencia o ninguna en relación a los ensayos clínicos, me parece que es fundamental, ¿no? Todo el mundo está buscando en general eh, procesos más eficientes, ágiles, en la línea incluso de recomendaciones también, y es uno de los planes de acción de la OMS también, consolidando las recomendaciones de los países para crecer en un ecosistema de ensayos clínicos más adecuado que respondan a las necesidades de los países. En ese sentido no es algo nuevo y me parece una oportunidad, ¿no? Una oportunidad importantísima que se puede estar hablando de este tema de protocolos preaprobados, especialmente para problemas de necesidad pública, ¿no? Para situaciones de emergencia y está preparado para cualquier eventualidad y que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Desde la perspectiva de quien realiza investigación y necesita incentivos, necesita fondos, quería empezar con la necesidad y con la necesidad de que, digamos, de que este proceso al hablar de protocolos de preaprobación, nos centramos muchas veces en el proceso de autorización, que el proceso sea eficiente, pero de la perspectiva de quien realiza investigación, es clave, ¿no? Porque necesitamos predictibilidad, transparencia. Entonces, un proceso eficiente para autorizar de manera preliminar, digamos, un protocolo permite, constituye un incentivo, un estímulo para muchas veces atraer fondos, para preparar, como decía Nina, los mismos centros de investigación. No solo se trata de una autorización inicial, sino se trata de estar preparados y uniformizar diversos aspectos desde el equipo de investigación, desde el centro de investigación, desde los mismos aspectos de laboratorio, contratos, farmacia, personal de involucramiento comunitario, temas administrativos, temas de pólizas, diversos temas administrativos para los cuales se necesita ser eficientes, que nuestros centros de investigación, que muchas veces y no tienen los recursos y dependen de estos recursos y de estos incentivos para funcionar, necesitan estar preparados. Si estos sistemas de preaprobación y uniformizar aspectos mínimos permiten ser más eficientes en el uso de los recursos y tener centros preparados para poder implementar de manera rápida estas investigaciones. Esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces, preparar equipos de investigación, preparar centros de investigación, temas administrativos, estandarizar procesos, estandarizar temas operativos,
es un tema importantísimo, ¿no? Entonces, me parece que este aspecto sí constituye digamos, un estímulo, un incentivo, y desde la perspectiva de quien hace investigación es fundamental, ¿no? Desde la perspectiva también, como decía Carly inicialmente, y yo también lo comentaba, esto no es nuevo, han habido, no solo hay experiencias desde el aspecto ya de la autorización de medicamentos y la pandemia nos ha traído eso, sino se han elaborado algunos protocolos maestros para diversas enfermedades emergentes. Y ahí otra vez vuelvo al tema de los incentivos estímulos. Podríamos generar de alguna manera fondos para poder incluso elaborar este tipo de protocolo y elaborar fondos semillas con procesos regulatorios de revisión ética y regulatoria predecibles que permite implementar de manera rápida estos protocolos en el campo, ¿no? Entonces, me parece una estrategia fundamental para este tema de los protocolos preaprobados para implementar de manera rápida, ser eficientes en el uso de los recursos y una oportunidad para tener más investigación de calidad con los escasos recursos que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hans, por tu intervención. Es un gusto ahora darle la bienvenida al doctor Sergio Surugi de Siqueira, que nos acompaña desde Brasil. Él va a compartir su perspectiva desde el lado de los comités de ética. Él es actualmente miembro externo del Comité de Ética de la OPS PAJOERC, pero tiene una experiencia que creo que es importantísima para esta discusión, que él se desempeñó como miembro de CONEP durante la emergencia sanitaria, y estoy segura que esa experiencia que él trae revisando protocolos en 48 horas será relevante a su contribución el día de hoy. Adelante, Sergio. Buenos días, muchas gracias Carlos por la presentación. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Bueno, yo creo que el papel que nos ha sido designado en este panel es ser más o menos como el abogado del diablo. Claro que todos nosotros coincidimos acerca de las ventajas que hay de la preaprobación. Yo creo que esto no hay duda, ¿no? Es importantísimo, notadamente en situaciones de emergencias sanitarias. Pero yo creo que hay desafíos también, y ahí nos toca hablar un poco de estos desafíos desde el punto de vista de los comités de ética. Bueno, yo señalé algunos puntos que creo que son importantes para que nosotros, para que sea posible después discutir acerca de eso. Pero yo prometo también que voy a proponer algunas soluciones para que estos desafíos no sean considerados como cosas intransponíveis o cosas que van a tornar imposible se trabajar con protocolos preaprobados. Bueno, la primera cosa que yo creo que hay que señalar que hay una diferencia bastante significativa entre la aprobación, los procesos de aprobación y de evaluación entre los entes sanitarios o regulatorios y la aprobación ética. ¿Por qué digo esto? Porque los criterios para aprobación sanitaria son bastante objetivos en general, lo que no es lo mismo con la aprobación ética. La aprobación ética, a veces, nosotros vamos para campos aí que são pouco objetivos e que têm muitas idiosincrasias, tanto regionais, como às vezes dentro de uma mesma região, entre sítios distintos que têm mais ou menos experiência com a avaliação de protocolos clínicos. Isto pode cambiar de forma bastante acentuada. Então, eu creio que esse é um desafio. Como se pode diminuir este problema? Yo creo que con reglas claras, ¿no es cierto? Pero no son todas las regiones que tienen estas reglas claras
formales, digamos. Y además, cuando a veces los países que tienen reglas claras tienen otro problema, que las reglas son claras pero no son flexibles. Entonces ahí dificulta aprobar un proyecto que tenga algo distinto de estas reglas que son poco flexibles. Entonces ese es un primer problema, yo creo. El otro es que hay una diferencia entre la capacidad técnica de los comités de ética, ¿no es cierto? Entonces eso puede generar inseguridad en el momento de evaluar un proyecto que es genérico, como ha mencionado la doctora Sara, que en un esqueleto nomás. Eso puede generar inseguridad y eso puede llevar a que la aprobación de un proyecto genérico, un proyecto maestro, no tenga la ventaja de ser más corto en términos temporales, porque las dudas van a aparecer y puede ser que eso se quede ahí dando vueltas y no tengamos ninguna ventaja en términos de un plazo más corto de aprobación. El otro es que este proyecto tiene que, en todo protocolo de investigación hay un elemento clave que es el consentimiento informado. Y de nuevo, el consentimiento informado de estudios maestros y principalmente los adaptativos, a veces pueden traer dificultades muy grandes en una evaluación ética. Si las personas no están bien familiarizadas con esa situación, pueden de nuevo se sentir inseguros y llevar mucho tiempo a evaluar eso, incluso no aprobar. A ver qué más había apuntado. Sí, hay otra cosa. Normalmente estos protocolos maestros, no siempre, pero a veces, y yo creo que eso sería ideal, pasó en la pandemia con el Solidarity, son conducidos por organismos multilaterales. Y nosotros sabemos que actualmente hay, por motivos políticos, muchas veces, un cierto rechazo de algunas regiones, de algunos países, respecto a los organismos multilaterales. Entonces, yo creo que esto también puede generar algún rechazo, algún prejuicio que puede también dificultar un poco esta evaluación de los protocolos preaprobados. Bueno, entonces, esas son cosas así que pueden decir, bueno, Sergio está muy pesimista, ¿qué pasa con Sergio? No pasa nada. De hecho, yo creo que eso se podría arreglar, ¿no es cierto? Con conversaciones previas. Yo creo que principalmente a los organismos multilaterales cabe el reto, el desafío de se acercar de las entidades éticas de cada región, de cada país, para que se pueda, a través, a lo mejor, de un MOU, que es un Memorandum of Understanding, que en castellano se podría traducir como un protocolo de intenciones previo, a donde se quedarían claras algunas reglas, algunos procedimientos, algunas intenciones, de hecho, ¿no es cierto? Para que cuando hubiera la oportunidad o la necesidad de se trabajar con protocolos generales o con preaprobación de protocolos generales, eso pudiera estar como más o menos preacordado. Entonces, yo creo que eso es una iniciativa que alguien mencionó eso, yo creo que fue la doctora Saidón, yo creo que mencionó algo más o menos parecido. Y yo creo que eso sería una necesidad. Se acercar, conversar bastante con las entidades, principalmente cuando hay entidades nacionales de evaluación ética, conversar previamente con ellos para que
se quede más o menos preacordado, ¿no es cierto? Esos procedimientos en estos casos. Un documento emitido por un organismo multilateral también sería muy bienvenido, pero yo creo que no sería suficiente esta conversación, si este acuerdo, si este memorando no fuera pensado antes de cualquier otra cosa. Es más o menos esto que yo tengo desde el punto de vista de los comités. Yo creo que después podemos conversar un poco más acerca de esto o especificar más algunas de mis opiniones. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a Sergio. Yo ahora tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Laura Traverso, que nos acompaña desde la Agencia Regulatoria de Argentina, que se llama ANMAT. Ella es jefa del Departamento de Ensayos Clínicos de la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos de ANMAT. Y bueno, nos va a compartir sus reflexiones desde la experiencia de la agencia regulatoria. Adelante, Laura. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. En relación a este tema, nosotros desde ANMAT podemos compartirles la herramienta regulatoria o normativa con la que contamos para que puede ser aplicable a este tipo de situaciones, que la utilizamos también durante la pandemia y que, bueno, también seguimos utilizándola hoy en día para situaciones en las cuales hay un desafío, algún estudio, algún protocolo o algún proyecto que implique quizás un desafío, ya sea desde la evaluación, la ejecución o la fiscalización de algún estudio. Esta herramienta regulatoria es una normativa que posibilita la factibilidad de hacer una reunión previa a la presentación formal de un protocolo. En esa reunión se hace como una preevaluación y se discute y se hace un intercambio sobre, digamos, un estudio determinado. El proceso se inicia a partir de que se solicita, el patrocinador solicita a través de un mail institucional que está, digamos, publicado en la página web de ANMAT y que está en la normativa, el pedido de reunión, tiene que enviar la documentación relacionada a ese protocolo, también tiene que aclarar cuál es el motivo de la reunión y tiene que completar un formulario que es requerido, digamos, en esa normativa, ¿no? Que tiene básicamente la información general del protocolo, si en el caso de que hubiera, digamos, un producto de investigación, toda la información relacionada al producto en investigación, los países participantes, los centros, ¿sí? Datos que son requeridos en ese formulario para que nosotros podamos analizar. Entonces, al recibir ese correo electrónico, convoco a gente del equipo, a evaluadores, analizamos la información que ellos nos envían y, bueno, por supuesto, coordinamos una reunión, una fecha de reunión. Con ese análisis ya realizado, llevamos adelante la reunión en donde se realiza el intercambio. En esa reunión también pueden estar presentes expertos, por ejemplo, se puede convocar a un investigador si se trata quizás de una patología huérfana o poco frecuente o de la que se requiera, digamos, algún detalle de algún experto. Y también desde ANMAT nosotros podemos convocar a otras áreas como expertos internos que pueden colaborar en el intercambio. La reunión habitualmente dura 1 hora o 1 hora y media y en esa reunión, además de discutirse el proyecto, también se establecen requisitos locales que puedan llegar a surgir para la presentación formal luego del protocolo. Una vez finalizada la reunión, nosotros desde ANMAT elaboramos un acta o minuta. La reunión suele ser virtual. Antes de la pandemia la hacíamos presencial. Bueno, hoy ya todas son virtuales. Finalizada la reunión, como decía antes, nosotros elaboramos un acta en donde resumimos todo lo descripto, todo lo que se intercambió y también los requisitos y las conclusiones. Esa acta o minuta, al momento de la presentación formal del estudio, cuando se presente el estudio, se abre el expediente de evaluación,
tienen que adjuntarla en la plataforma a través de la cual nosotros hacemos la evaluación de esos estudios. Digamos, quizás si hubo información pendiente de ser presentada, bueno, con la información que nosotros les requerimos o los requisitos que nosotros acordamos en la reunión. También nosotros durante la pandemia, además de poder llevar adelante este tipo de reuniones, modificamos nuestros procesos de evaluación. Nosotros habitualmente hacemos una evaluación que es secuencial entre las distintas áreas o sectores que intervienen de ANMAT en el proceso de evaluación. Lo que hicimos durante la pandemia es hacer una evaluación en simultáneo, coordinada con las distintas áreas de ANMAT, y eso quizás nos permitió también acortar los tiempos de evaluación. Asimismo, también si teníamos observaciones para hacerle, digamos, a los regulados, las hacíamos en conjunto. Era una única instancia de observaciones, en el caso de existir observaciones, para que se diera respuesta y se evaluara todo en simultáneo. Esto también aceleró y acortó los tiempos de evaluación. Entre los beneficios que nosotros encontramos de este proceso de reunión preliminar y de preevaluación es, bueno, desde ya la eficiencia en cuanto a los tiempos de evaluación, que son menores, también el hecho de abrir un canal de diálogo desde el principio, ¿sí? Que esto nos permite también poder tener un intercambio, ya desde el inicio, una fiscalización, desde antes de la presentación formal del estudio, y también en muchos casos anticiparnos a riesgos posibles, a riesgos potenciales y minimizar esos riesgos ya al hablarlo en la reunión, teniendo en cuenta quizás, no sé, cuál puede ser la patología en estudio o cuál puede ser la población en estudio, o si se planea, digamos, algún tipo de medicación innovadora, ya poder prever, digamos, cuál va a ser el circuito de esa medicación, las distancias que hay en nuestro país que quizás pueden llegar a ser una dificultad. Todo eso se puede tratar en esta reunión y ya tenerlo preacordado, prehablado y evaluado para que cuando se presente formalmente el estudio sea, digamos, más ágil todo el proceso de evaluación. La verdad que en la pandemia esto nos resultó muy útil. Como desafío, lo que nosotros encontramos es que se tienen que redoblar los esfuerzos, porque además de, bueno, del trabajo en los estudios habituales que nosotros tenemos que evaluar, esto, digamos, implica un mayor esfuerzo y una comunicación continua y activa, pero bueno, fue la verdad que algo que nos resultó muy útil para el contexto que estábamos viviendo y que nos parece que puede ser una experiencia aplicable a estas situaciones bueno, potenciales epidemias o endemias que puedan surgir. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias a ti, Laura, por a compartir esta experiencia y hacernos ver que en verdad tenemos que construir sobre lo que ya tenemos, ¿no? Ahora yo les quiero dar las gracias a nuestros panelistas y quiero invitar a Nina, a Sara y a Patricia a unirse a la sesión. Gracias, Laura, gracias, Hans y Sergio por sus contribuciones. Entonces, ahora, bueno, yo quiero partir de resaltar un par de cosas antes de dar paso a la discusión con Nina, Sara y Patricia sobre el tema. Entonces, uno de los puntos que quiero discutir con ellos, no sé si está, ahí están, perfecto. Uno de los puntos que quiero discutir es en relación al contexto en que son valiosos los protocolos preaprobados. Entonces, digamos, creo que es clarísimo que son indispensables en situaciones de emergencia, pero no creo que su valor se limita a situaciones de emergencia. Pero Nina, quiero darte la palabra para que
que nos expliques específicamente el valor, el beneficio de los protocolos preaprobados en situaciones de brote o emergencia. Adelante, Nina. Thank you, Carla. I think Gracias, I Carla. mentioned in my Creo presentation que en mi already, presentación the ya benefit of having pre-approved mencioné protocols, los right? beneficios de Because when tener you are listos being protocolos prepared, everything that preaprobados. you do Cuando alguien upfront, se everything that prepara, todo you lo que se do hace in de preparation antemano, lo que of a se hace pandemic en gets you preparación ahead para of una the curve of pandemia, an outbreak. So, and that permite time is essential, adelantarse particularly al during a brote. pandemic or an El outbreak. tiempo es It's muy essential to have like esencial even durante una pre-approved pandemia o un protocols ready, brote. pre-discussed, Es pre-negotiated, esencial tener in place protocolos with the regulatory preabordados agencies, y with the bioethical preaprobados bodies to con los actually cuerpos start the clinical trials bioéticos y agencias I understand that normativas there para will be empezar el ensayo modifications clínico lo antes necessary posible. once you Entiendo actually que are habrán aware of what modificaciones the necesarias epidemiological cuando se sepa characteristics of an epidemic are, and I think I cuáles mentioned in son my las presentation características that countries around epidemiológicas de un brote o need to una pandemia. translate Por what ejemplo, kind of lo dije populations en are mi affected, but I think presentación, qué the tipo de purpose poblaciones, por ejemplo, son of afectadas, pero the la pre-approved protocol finalidad actually is to take de un as much as protocolo information in preaprobado consideration as you can es upfront tomar to then have to tweak as en much as possible consideración lo afterwards. máximo So to posible really speed up desde el also vamos para the tener final protocol, menos que I hacer used to call después it durante una generic situación versus real. conceptualized Creo que se protocol, and habló the de un protocol protocolo amendment and genérico protocol versus amendment conceptualizado y to really también hay speed que up hacer una the modificación en optimization of the situaciones reales, protocols los as much as protocolos possible. para So I adaptarlos a think las for a situaciones pandemic reales. Entonces, preparedness para la perspective, having preparación para pre-approved una protocols pandemia, is tener essential to get ahead of the protocolos curve. preaprobados es esencial Muchas para gracias, adelantarse a la Nina. situación de Antes emergencia. de darle la palabra a Sara y a Patricia, yo quiero resaltar que nosotros en la OPS y también en la OMS usamos muchas veces protocolos preaprobados para situaciones que no son de emergencia, donde como parte de nuestro apoyo a los países desarrollamos los protocolos para apoyar a que los investigadores y las jurisdicciones donde tiene que hacerse cierta investigación tengan acceso a un protocolo que ha sido desarrollado por expertos que quizás no están en el país donde se necesita realizar el estudio. Sara, eh, en relación a los beneficios, eh, no sé si hay algo que quieras agregar. Adelante. Gracias, Carla. Creo que en relación con los comités de ética, tener estos protocolos maestros genéricos para ser revisados en épocas de no emergencia es una cuestión de, digamos, aumentar la eficiencia de los comités, porque los comités cuando llegan a la emergencia están desbordados, lo hemos visto en COVID, sumando esfuerzo para hacer revisiones rápidas y rigurosas. Entonces, con protocolos preaprobados, digamos, ya pensamos lo básico y hicimos esta revisión, ya está preaprobado y ahora en emergencia es solamente ver estas contextualizaciones cuya revisión puede ser más rápida, puede ser expedita y así nos ahorramos tiempo para que finalmente se asegure una investigación rigurosa, científicamente válida en plazos cortos. Entonces, creo que desde la perspectiva del comité ayuda a tener estos procesos de preaprobación porque definitivamente va a disminuir la carga en épocas difíciles. Gracias, Sara. Creo que todos los que hemos estado en comités de ética durante la emergencia, durante la pandemia de COVID-19, hemos leído muchos protocolos en que uno leía el protocolo y decía, pero esto se pudo haber trabajado antes. Este documento de consentimiento pudo haberse afinado antes. Y parte de la idea de los protocolos preaprobados es hacer con anticipación o hacer juntos antes, tanto como sea posible para el trabajo, para iniciar investigación de rigor científico en el tiempo y forma adecuado.
Antes de darle la palabra a Patricia para ver si hay algún aspecto que ella quiere complementar desde el lado de los beneficios, yo quiero resaltar lo que desde OPS hemos resaltado una y otra vez, no solamente en la pandemia de COVID-19, sino que recordarán desde el brote del Zika. Lo que estamos tratando de pensar juntos como región, con todos los actores relevantes, es cómo hacer los procesos acordes a nuestras necesidades. Nadie está hablando de cambiar los estándares éticos de la investigación. Seguimos planeando usar SIOMS. Es cómo hacemos el proceso mejor. Y la idea en simple es como si en vez de dar el proceso de revisión ética con un solo paso, vamos a dar dos pasos, un paso más grande y uno más pequeñito. Pero es un tema de procesos. Lo mismo, y bueno, ahora con esto le paso la palabra a Patricia. ¿Siguen siendo buenas prácticas clínicas lo que se usará como estándar para la autorización del ensayo clínico? Es el proceso lo que tenemos que pensar juntos. Patricia, una reflexión sobre estos temas, por favor. Bueno, la primera reflexión que quiero hacer es que en la región una cosa que tenemos que trabajar más es la intercomunicación entre los actores. Esto es, los investigadores están por un lado y piensan que los comités de ética y las autoridades regulatorias tardan muchísimo. Los comités de ética que la agencia regulatoria y así sucesivamente, y tenemos poca comunicación de actores. Para que una pandemia, eh, una tecnología sanitaria, por ahí alguien puso un dispositivo médico también, como no, pueda llegar a cubrir rápidamente las necesidades que tiene la población, que no debemos perder de vista, es el fin último que tenemos, ¿está bien? Tiene que haber una interrelación de actores y todos tienen que trabajar en la pandemia más coordinadamente que nunca. Entonces, ¿esto qué es? Digamos, va a haber preparación de vacuna, producción de vacuna que por ahí no se va a usar por parte del patrocinador, porque no se puede o no aprobar. Al mismo tiempo que surgen los datos, lo van a estar viendo los comités de ética y las agencias regulatorias, y así sucesivamente. Ese es el sentido justamente por el cual también hay estudios adaptativos, que rápidamente van surgiendo datos que van analizando todos, no se llega al final y entonces hay una evaluación, no, con criterios científicos se va analizando al mismo tiempo. ¿Cuánto mejor sería esto si lográramos que ya conozcamos el esqueleto del protocolo antes? Porque entonces estamos pensando en todo lo que pasa una vez que empezó y nunca pensamos que si ese proceso previo también se pudiera de alguna manera adelantar, tener una idea, como dijo Laura Traversi muy bien, si pudiéramos conocer de antemano cuáles son las potenciales desafíos, la instrumentación, la logística, y no hablo solo de los entes regulatorios, hablo del ente regulatorio y del comité de ética, pero hablo también de quien lo tiene que preparar, porque por ahí prepara un montón de cosas, llega el ente regulatorio y dice, no, no quiero nada de esto, o el comité de, no, modifique el diseño, no quiero este diseño, y estuvo meses preparando. Entonces, ¿cuánto mejor sería que pudiera haber un instrumento normativo que permita sentarse, hablar, decir, yo opino que este diseño, ¿usted qué opina? Yo opino este tamaño de la muestra, yo opino estas ramas, yo opino tales cosas, y después meter las cosas que van surgiendo cuando hay que activar el protocolo, es decir, sepa esto, lo otro, pero básicamente se tiene un consenso de lo que uno está esperando como agencia regulatoria, como comité de ética y el patrocinador para su desarrollo. Y los investigadores tienen mucho que decir también aquí, porque van preparando sus centros, no empiezan ahí a elegir equipo, o sea,
ya van preparando sus centros a esta lógica del protocolo. Entonces, este es el sentido práctico del protocolo preaprobado y así lo tenemos que pensar, a mi juicio. Este es un beneficio enorme porque hasta ahora todo se planteó. Una vez aprobado el protocolo, bueno, lo adaptativo, voy leyendo, voy estudiando los resultados todos al mismo tiempo, la producción, esto, lo otro, las buenas prácticas de manufactura, la producción, pero nunca se pensó en todo el tiempo que se pierde previo. Entonces estamos en esta etapa. También veo muchas preguntas, yo suelo ser muy sincera y a veces, a ver, muchas preguntas diciendo, pero ¿cuándo se usarían? Región, a todos les digo, tenemos que pensarlo juntos. No hay nada dicho sobre esto. Y esto es lo bueno, tenemos la posibilidad de pensar juntos en qué situaciones, cuándo, cómo, con qué instrumentos legales, con qué instrumentos normativos, con qué instrumentos y procedimientos para los comités de ética. O sea, tenemos que pensarlo. No, están bárbaras las preguntas, pero tratemos no solo de preguntar, sino de opinar, de ver, de establecer caminos y posibilidades. Muchas gracias, Patricia. Ciertamente resaltas un tema importantísimo de nuestro aprendizaje de la pandemia, que recordarán que está aquí en las recomendaciones. Aprendimos que podíamos tener una coordinación muchísimo mejor entre todas las partes. Y ese es un aprendizaje que no es solamente para emergencias sanitarias. Si podemos estar mejor coordinados entre quienes hacen investigación, quienes hacen la aprobación ética y la autoridad regulatoria, ¿por qué guardar la mejor coordinación solo para una emergencia? Si podemos trabajar mejor, de una manera más eficiente y asegurando que se sigan los más altos estándares, ¿por qué solamente hacerlo en una emergencia? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que necesitamos pensar cómo hacerlo. Y quiero recordarles una cosa. Si ustedes van la pauta 20 de SIOMS, que es la pauta sobre investigación en situaciones de desastre y brotes de enfermedades, y van a lo que teníamos antes de COVID, y lo comparan con lo que produjimos durante COVID, con las publicaciones previas de marzo del 2020, que luego se recogieron acá, verán que antes de COVID decíamos, todo el mensaje era, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Nadie decía cómo hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo habíamos hecho aún. Entonces, si ustedes miran hasta ahora la orientación de la región sobre cómo hacer una revisión ética rápida, no solamente a nivel comité, sino cómo tener una estrategia a nivel nacional para hacerla, para evitar repeticiones, sigue siendo lo más detallado que existe a nivel mundial en el tema. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y yo quiero agradecer el comentario de Lucas Lacerna y el respaldo de Olodoro Corrales, porque creo que efectivamente lo que tenemos que hacer como OPS es apoyar, es sacar una orientación y agregar este tema que viene ya, está en nuestra lista, en nuestra agenda regional pendiente, a agregar este tema a nuestro trabajo de cooperación técnica. Muchos de ustedes no sabrán, pero el apoyo que nosotros damos como OPS a los países, con Sara, con Patricia, supone en muchísimos casos revisar o desarrollar las normativas. Supone aclarar qué significan ciertos estándares, cómo debemos proceder para asegurar que la investigación se haga de acuerdo a los más altos estándares éticos y regulatorios y conlleve, como dice Patricia, el beneficio que la investigación persigue para nuestras poblaciones. Entonces, creo que ese debe ser el compromiso de la OPS en lo que sigue y es muy grato para nosotros contar con la colaboración, con la cooperación de CEPI en este trabajo, es dar una orientación más detallada para estos procesos y para las maneras
coordinadas y colaborativas de agilizar el inicio de la investigación. Tengo una pregunta para Nina que recoge por lo menos un par de preguntas que distintas personas se han hecho y que me hace ver que hay algunos temas en que yo nunca había pensado. Porque, por ejemplo, como la OPS y la OMS hacen protocolos genéricos, ¿no? Creo que tenemos que decidir en un término fijo, pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Esqueletos. Esqueletos de protocolos para distintos temas. Yo les di el ejemplo de la enfermedad renal crónica. No son ensayos clínicos de productos, son estudios, pero el estudio genérico. Luego, si uno lo quiere hacer en Nicaragua, lo adaptará al contexto de Nicaragua. Si lo quiere hacer en Honduras, lo adaptará al contexto de Honduras. Pero nosotros hacemos estos protocolos y claro, yo como trabajo en la OPS, yo estoy al tanto. Yo sé, el comité de ética de la OPS lo preaprueba. Pero algunas de las preguntas de ustedes me hicieron ver que muchos no saben que existen estos protocolos, maestros, preaprobados o no preaprobados. Y mi pregunta para Nina es sobre cómo se procede en lo que respecta al registro de los ensayos clínicos preaprobados. Existe la práctica de incluir en clinicaltrials.gov o en cualquier otro registro que alimente ICTRP los protocolos cuando han sido preaprobados o no. Y si no se hace, ¿cómo crees que debiéramos hacer este registro para hacer públicos, aunque sean los campos básicos de los protocolos preaprobados? Adelante, Nina. Thank you, Carla. I think you're addressing a very Gracias, important Carla. question, Creo and que I think estás I don't hablando have de the un tema answer muy yet. importante y no tengo la I think there respuesta. is no repository at the moment where No existe pre-approved un protocols are being registro hasta ahora regulated. donde With se WHO, of course, almacenan you have los your magic protocols, and protocolos they are preaprobados. accessible. Tú And I think mencionaste similarly, de la what we OPS y do la in OMS CEPI y with esto sí, y pre-approved lo que protocols hacemos en that we CEPI, are developing, los we do make them accessible, of preaprobados course, publicly que accessible desarrollamos los on dejamos the disponible al FIP2 público site. en un So sitio que I think todavía we're no very se ha open to determinado, work with así que estamos government and also abiertos with a trabajar con la to identify región how de to las best Américas work y la and OMS para store identificar la pre-approved mejor protocols. manera I think they y need to mejor be lugar publicly para accessible. I almacenar think we all estos agree on protocolos. that it Estamos should de be open acuerdo que access to everyone necesitan and ser not just to accesibles al specific público, a todo el researchers or mundo y no agencies. solamente a los investigadores y So I think ciertas that I agencias. don't have much more to say to Así that. que I no think tengo it's mucho más que still an open decir question, and I think y there's a lot creo of que work sigue to siendo actually una establish the incógnita y registry hace and try falta to trabajar identify what's the mucho best para place establecer tal for the registro repository and where to store. y decidir dónde se debe Thank you, almacenar. Nina. Gracias, Nina. Ahora voy a pasar al change. inglés por I un don't momento know if you para variar, are aware pero no of sé si conoces the Muri protocols. los That's protocolos it's a Muri. non-research type of protocol Es un protocolo no de investigación. called El expanded access. FDA So lo those llama el protocols acceso for ampliado. Estos use son of protocolos para uso non-proven intervention de una in a very intervención todavía no extraordinary manner comprobada in de manera emergency. muy extraordinaria durante una And you may emergencia. remember Y a lo mejor during te COVID, acuerdas que durante el those COVID, protocols, esos protocolos, that modality o was sea, used, esa for modalidad example, for se convalescent utilizó, por plasma ejemplo, para and plasma para and in other cases. convalescentes So y one en thing otros that casos. we Así que suggested una cosa que during nosotros COVID, and sugerimos it's durante also la pandemia, here, and we noticed y también figura en esta was the publicación, y first nos one dimos to cuenta act upon que that suggestion, los was to ensayos clínicos include fueron los primeros under que de actuar. clinicaltrials.gov a Decidimos specific incluir en tab to clinicaltrials.gov register those una protocols. manera de And I think that we have registrar o to inscribir think esos about protocolos y something creo like que hace that falta pensar that en algo de este serves also as like estilo a que pueda ser one-stop un for solo lugar accessing all para pre-approved acceder protocols. a todos los And protocolos I think for preaprobados. different Y reasons, considero que por diferentes motivos, a veces quizás a los investigadores les interesa, pero simplemente saber cómo desarrollar un protocolo preaprobado, creo que uno aprende a leerlo.
Creo yo que desde la perspectiva de fortalecer capacidades son sumamente importantes. Ahora tengo una pregunta para Sara y Patricia. Y es una consulta acerca de algo que queremos resolver juntos. Digamos que ya se ha preaprobado el protocolo. ¿Cuál debe ser el tiempo de la preaprobación y cómo debemos manejarlo? Para mí no es evidente. No sé si tienes alguna idea para compartir. Quien quiere comenzar puede tomar el micrófono. Creo que puedo empezar. A ver, plazos concretos no sabría especificar. Lo que sí creo es que el proceso de preaprobación, es decir, cuando no estamos en la emergencia aún, debería no tomar mucho más de lo que se demora una revisión ética, digamos, en tiempos habituales. Lo que sí creo que es imperativo es que cuando ya regrese el protocolo contextualizado para esta aprobación ética final, sí la revisión tiene que ser expedita, no es necesario que se junte todo el comité de ética a revisar algo, porque recordemos que ya aprobaron el esqueleto. Solamente faltan estas especificaciones, podría hacerse por la Secretaría Técnica, por un par de miembros, no sé, hay muchas fórmulas, va a depender de, digamos, de la organización del comité en concreto. Pero creo que eso me atrevería a decir. La idea es de que podamos asegurar procesos rápidos, rigurosos, bajo los mismos estándares éticos internacionales. No hay razón para pensar que estos protocolos se van a guiar por otras pautas, ¿no? Sino es SIOMS los que se va a aplicar. Y sí creo que Sergio mencionaba, por ejemplo, que la falta de capacidad de algunos comités puede complicar estas revisiones de protocolos preaprobados. Pero bueno, entonces es hora de empezar a fortalecer nuestras capacidades como miembros del comité de ética, hacer entrenamientos en protocolos preaprobados, protocolos genéricos. La práctica ayuda muchísimo a poder, digamos, a identificar las cuestiones éticas, lo que queremos resolver, las observaciones que debemos brindar a los investigadores. La colaboración con otros actores es importantísima, Patricia lo estaba mencionando, y también recordemos que como miembros de comités de éticas podemos llamar expertos. Entonces, los expertos pueden, digamos, darnos toda esa pericia o conocimiento que no tenemos si es que no estamos muy cómodos al momento de revisar un protocolo para preaprobación. Entonces, para resumir, creo que la preaprobación no debería extenderse más, no hay razón para que se extienda más que una aprobación ética habitual, pero sí creo que la aprobación final, la definitiva, como en cualquier situación de emergencia, debería ser mucho más rápida. Ya es algo que hemos revisado todos como comité, ya es algo que tiene una preaprobación, entonces la idea no es duplicar esfuerzos, no es volver a revisar lo mismo, plazos cortos, revisiones expeditas, algunos miembros, son algunas cuestiones que se me ocurren. Yo por ahí aportar desde lo regulatorio, o sea, normalmente, no en condiciones de pandemia, normalmente cuando un productor, un titular de un registro o de un potencial registro, hace el plan de desarrollo de ese registro y ha terminado los estudios no clínicos, se reúne con, por ejemplo, la FDA o la EMA y ahí discuten sobre el plan de desarrollo, qué es lo que ese titular tiene pensado en términos de qué diseños de protocolos, qué tamaño de la muestra, cuántos estudios, en qué poblaciones, etcétera. Esto es normal, esto es lo que se hace para todos los productos. Bueno, lo que hace ANMAT
es algo similar, no solo para pandemia, como bien dijo Laura Traversi, tiene estas otras figuras. Lo que necesitamos es pensar la figura. Podemos tener esa figura, aunque sea para pandemia, de discusión previa de aspectos que obviamente después tienen que ir actualizándose, porque conforme van apareciendo nuevas circunstancias en la enfermedad que se va a estudiar, habrá que ir actualizando el protocolo, pero ya y la base se puede discutir porque no son tan diferentes los diseños. No podemos seguir pensando que hay un diseño para cada cosita, no, los diseños son bastante similares y el tratamiento estadístico también. Entonces, hay una base que se puede discutir previa. Ahora, el carácter de esa discusión que tiene ANMAT en nuestra región, la FDA o la EMA, no se puede dar en las otras si no tienen el marco normativo, porque sería simplemente una discusión y no un consenso sobre lo que las partes quieren para llegar a la determinación de calidad, eficacia y seguridad. ¿Está bien? Entonces, es necesario desarrollar el marco normativo, que puede ser de diferentes formas, como estuvimos viendo, pero tiene que haber un marco normativo. Yo creo que en ese marco no hay plazos. Así como la FDA y la EMA lo discuten 5 años antes, no 5, pero 3, 4 años antes, eh, me refiero a los productos cuando hacen el meeting, lo discuten muchos años antes que se hace el protocolo. Bueno, es lo mismo, o sea, se está discutiendo sobre la base del esqueleto, a ver, que va a llevar a esos de los requerimientos, como bien dijo Laura, de las cosas, de qué está esperando la agencia regulatoria, de cómo planeó su desarrollo el patrocinador. Son todas cuestiones que se pueden ir adelantando y después ir completando a medida que aparece la información ese protocolo, que se va a actualizar muchas veces y supondrá muchas reuniones previas a la aprobación. Gracias a Patricia. Creo que un tema fundamental en relación a la discusión de los plazos es que en la medida en que al esqueleto le falta la carne y con carne tiene que volver para una aprobación definitiva, la preocupación de que algo sea extemporáneo es menos seria, porque tiene que volver con carne para la aprobación final de todas maneras, ¿verdad? Yo estaba pensando en algo que decía Patricia, decía, hay una gran cantidad de cuestiones que se pueden adelantar. Yo pensaba, por ejemplo, estoy pensando en estudios que no son de nuevos medicamentos y dispositivos, es decir, que no requieren la supervisión de la Autoridad Regulatoria Nacional, pero para los que podemos hacer protocolos preaprobados también, como los muchos que hemos necesitado en las emergencias. ¿Por qué? Porque los diseños son similares. Un estudio de casos y controles, tuvimos uno para Zika, de nuevo para Oropuche, estudios de cohortes, básicamente las estructuras, el gran corazón del protocolo es el mismo. Y tenemos que, me gustó mucho el slide de Nina con los cambios de las llantas de Fórmula 1, porque una vez que uno empieza, ve cómo se hace el proceso, se da cuenta que lo puede hacer mucho más rápido, puede ir adelantando partes, porque realmente el protocolo de casos y controles para Oropuche es muy similar al protocolo de casos y controles para Zika. Entonces, con esa mirada podríamos adelantar. Tengo dos preguntas para Nina en relación a protocolos preaprobados que CEPI haya hecho en otros lugares. ¿Hay algún lugar donde, algún sitio web que tú pudieras compartir
por medio del chat con los participantes para que puedan ver dónde hay un protocolo preaprobado, una experiencia de CEPI utilizando protocolos preaprobados en otra región? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, que de hecho ya es la última, es si hay algún otro mensaje importante desde tu mirada global, desde tu experiencia con otras regiones, con agencias regulatorias en otras partes del mundo, que tú pudieras compartir con nosotros, que creas que sea útil para que la región de las Américas avance en este tema. Yes, so first of all, unfortunately, I'm not able yet to Primero, share anything desafortunadamente, because we have not todavía no concluded puedo compartir nada porque no hemos concluido un protocolo. Como mencioné antes, hemos comenzado un posible protocolo para una enfermedad, así que estábamos trabajando con los que hacen modelaje para jugar con los parámetros, y un cambio humano de la cepa haría que el virus sería más transmisible, y a base de esto estábamos viendo el diseño del ensayo. Creo que lo que es importante, y ahora vinculo la primera pregunta con la segunda, con muchos actores hemos conversado, y es importante tener la participación de las autoridades regionales, los desarrolladores, las comunidades y los cuerpos regulatorios y de ética, pero requiere de muchas iteraciones para llegar a un diseño preaprobado. Pero como dices que hay similitudes, pero un pequeño cambio con un ensayo clínico aleatorizado con clúster o sin clúster puede cambiarlo de manera importante. Así que estos pequeños cambios tienen mucho impacto, y estamos viendo esto con todos los actores. Lo esencial es que con este buen diálogo y con las relaciones establecidas se está fomentando la confianza, y en cuanto a una pandemia, uno necesita depender de la confianza que ya tiene establecida. Esto es lo que yo quería comunicar. Nina, porque ese es un mensaje central. Me acuerdo cuando trabajábamos en esta orientación, decidimos que los aspectos relacionados a la confianza en la investigación deberían ser centrales. Me acuerdo que acabamos moviendo el capítulo hacia el capítulo 2, específicamente sobre confianza en la investigación. Y para eso sabemos que, bueno, comunicar transparentemente qué investigación se hace, cómo se hace, es central. Pero creo que debemos buscar hacer este esfuerzo también de manera prospectiva, adelantarnos a una emergencia y buscar hacer equipo con la sociedad, además del equipo que ya hacemos con los otros actores. Algunos de ustedes no saben, pero la OPS tiene un foro de todos los reguladores, específicamente el grupo de quienes autorizan los ensayos clínicos. Es un trabajo que lidera Patricia. Y nosotros en el Programa Regional de Bioética tenemos además FRENSEI, que es el foro de todas las autoridades nacionales que supervisan a los comités de ética, de donde vienen las líneas de cómo se debe hacer el trabajo en materia de ética. Entonces, a esas patas de la mesa hay que sumar también a la sociedad civil, y ya estamos casi con la hora. Muchos de ustedes han pedido acceder a la grabación. Los invitamos a suscribirse a la lista de investigación ética, porque vamos a compartir la grabación de esta sesión por ahí. Vamos además a ponerla en el portal de ensayos clínicos de la OPS y en el sitio web del Programa Regional de Bioética. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para comprometer los esfuerzos de la OPS para trabajar desarrollando una orientación para los protocolos preaprobados. Es algo en lo que vamos a trabajar
colaborativamente con CEPI y creo que es una excelente oportunidad para nuestra región, para construir sobre el trabajo que ya hemos hecho en la emergencia y para seguir avanzando, alentando la investigación que resuelve los problemas de salud de nuestras poblaciones y en el tiempo que los necesitamos. Muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión y que tengan una excelente tarde. Gracias, colegas. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias.